Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echever, transmitiendo desde acá, desde Bogotá, Colombia, en esta hora de la noche. No sé qué colorido tendrá el cielo allá, pero aquí ya está oscuro en Bogotá. Pues hoy con mucha alegría, con mucho gusto también, vamos a compartir este texto bíblico que quiero proponer para la noche de hoy. Es como una especie de animación en la fe. Es como una especie de decirte vale la pena seguir luchando, aunque todo parezca difícil, aunque pareciera que las cosas no se resuelven. Vale la pena seguir luchando porque Dios tendrá una respuesta tarde o temprano. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo para aquellos que tienen la oportunidad de tener su Biblia a la mano y poder hacer la lectura. Para quienes van conduciendo, pues simplemente escuchan, pero aquel que tenga la oportunidad de leer la palabra de Dios puede acompañarme en esta lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del verso 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca, para que llegasen antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Cuando ya la hubo despedido, Jesús subió al monte para orar a solas, y al llegar la noche aún seguía allí él solo. Entretanto, la barca se había alejado mucho de tierra firme y era azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. De madrugada, Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección de Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer este texto bíblico en este día para hablar precisamente de la gracia y el poder del Señor. Estoy aquí con un poco de gripa, pero bueno, confiando en el Señor también pronto va a pasar. Así es de que les pido unas disculpas si no se oye la voz tan clara como quisiera, pero bueno, espero que sea lo mejor que puedan entender para este día. Estamos hablando entonces hoy de este texto de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, donde se nos expone el milagro del vencimiento de las fuerzas de la naturaleza caminando Jesús sobre el agua. Y es casi que el tema central en este milagro, pero hay unas connotaciones muy importantes que rodean este milagro que a veces solemos como pasar por alto. Fíjate que dice así: después de esto Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca para que llegasen antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Yo quisiera como reflexionar en que muchas veces el Señor pareciera que pues con sus discípulos toma unas decisiones diferentes, los envía, los expone, digámoslo así, a un trabajo de evangelio, pensando, bueno, vamos a ver si ya han aprendido, si ya están preparados para la vida de la evangelización, vamos a ver si han entendido el mensaje, vamos a ver si siguen de alguna manera mis instrucciones. Porque muchas veces estamos pendientes solamente de lo que Dios hace, lo que dice, y si Él no está haciendo el milagro, entonces sí estoy con Él, y si Él no me hace el milagro, entonces no estoy con Él. Y resulta que lo que el Señor vino a este mundo fue a preparar realmente una iglesia, a preparar a sus discípulos. A ellos les enseñaba, les predicaba, los acompañaba, les decía, hacía los milagros delante de ellos, les explicaba en forma detallada las parábolas y los enviaba. Porque pareciera que estando al otro lado del lago, pues tal vez ellos
pues tenía que esperar a Jesús, es lo natural, es como si vamos a una fiesta con la familia y entonces yo estoy en la fiesta y le digo a mi esposa, a mis hijos, bueno, adelántense que yo allá les caigo. Bueno, pero ¿y cómo? ¿En qué se va a ir? ¿Con quién? ¿Quién lo va a llevar? Si es al otro lado del lago, un momentico, nosotros te esperamos. No, él dijo adelántense. Como quien dice, ellos le hacen caso al Señor y se van adelante. Pero además dice que cuando ya los hubo despedido a todas las personas, subió Jesús al monte para orar a solas. Y este es un detalle muy importante, porque después de un proceso de evangelización, después de un proceso de tal vez calle, mundo, trabajo, carreras, prisa, es necesario apartarnos a solas para tener un encuentro especial con nuestro Padre Celestial. De hecho, el encuentro que Jesús tuvo con ellos dice que al llegar la noche aún seguía allí él solo. Y esto es bien interesante porque quiere decir que Jesús, después de enviar a los discípulos, los cuales seguramente no se preguntaron o le obedecieron a ciegas, ok, vamos a ir allá, no importa en qué vas a llegar al otro lado, pues nosotros nos adelantamos y Jesús se queda un buen rato orando al Padre Celestial. Es decir, muchos de nosotros necesitamos un espacio a solas para nosotros. Un espacio a solas donde podamos hacer discernimiento de lo que estamos trabajando, de lo que estamos viviendo, para nutrirnos de la gracia de Dios, para descansar en el Padre Celestial. Un espacio donde tomemos la iniciativa de nuevo de recomenzar, donde corrijamos quizá nuestros contratiempos, nuestros errores, donde podamos discernir, apaciguarnos y llenarnos de la fuerza de Dios para luego salir a vencer seguramente las leyes incluso de la naturaleza como lo hizo el Señor. Recordemos lo que Él dice en Juan, que dice que si nosotros creemos en Él, haremos todavía cosas mucho más grandes que las que Él hizo, porque Él iba al Padre. El Señor nos enseña precisamente este proceso de encontrarnos con el Padre Celestial en oración, de tener ese encuentro íntimo, pero un encuentro fluido, un encuentro sereno, un encuentro abundante, porque nosotros estamos orando a las carreras. Siempre nuestra oración es deprisa, incluso hacemos oraciones jaculatorias, Padre Nuestro, Ave Marías y otras oraciones que ciertamente son valederas, pero a veces no entramos ni siquiera a detallar qué es lo que estamos diciendo con nuestros labios. Nuestra mente, nuestro entendimiento permanece estéril, permanece lejos de esa oración que en realidad estamos haciendo con los labios. Así es que lo primero que el Señor les hace es primero enviar a los discípulos adelante, despedir a la gente, hacer todo lo último y por último venir a encontrarse con su Padre Celestial, pero no a las carreras. Que te tomes el tiempo necesario para encontrarte a solas con el Señor. Y fíjate que el Señor en muchos aspectos oraba no solamente en la madrugada, sino hasta tardes horas de la noche. Es decir, una vida de oración en una persona debe ser una oración nutrida, no solamente la oración que hacemos en la mañana o aquella oración que hacemos comunitaria, sino también la oración que hacemos después en la noche donde reflexionamos lo que pasó en el día, lo que podemos hacer, casi para retomar de nuevo fuerzas para el día siguiente, para colocar toda nuestra vida en las manos de Dios. Tú y yo no sabemos si esa noche vamos a estar vivos o no. No sabemos si vamos a amanecer al día siguiente con vida o no. No tenemos ni idea. Claro, esperamos por la fe natural que tenemos que sí estemos con vida, pero y si no, de todas maneras hemos puesto en la presencia de Dios nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro día y seguramente nos hemos llenado de su fuerza. Dice entonces el verso 24. Entretanto, la barca se había alejado mucho de tierra firme y era azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Es decir, ya ellos estaban solos y enfrentaban ya problemas incluso con la misma naturaleza. Ya se habían alejado, ya estaban en una circunstancia difícil, como que pareciera que aquí se les ha olvidado el Señor. Ahora, no dice el texto qué pasaría con Jesús, que no vino, cómo así, será que no vamos a llegar. Sin embargo, el Señor siempre quiere ir a su pueblo, siempre quiere ir a sus ovejas, siempre quiere ir a sus discípulos. Por eso dice, de madrugada Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Imagínate todas las horas que pasaron durante la noche orando, si hasta la madrugada tuvo que ir precisamente para poder llegar a donde ellos. Tuvo que haber sido un encuentro
íntimo con el Padre que duró muchísimas horas. De madrugada Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¿es un fantasma? Pues claro, por supuesto que sí. Tenían que asustarse. Jamás habían visto a nadie caminar por el agua. Siempre lo que se piensa es que alguien que está sobre las cosas, caminando sobre las cosas, seguramente es un fantasma, es una aparición, es una visión. Y por supuesto ellos, en medio de la dificultad, ven a Jesús allí, se llenan de miedo y de angustia. Pero Jesús les habla diciéndoles: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es decir, delante de sus discípulos, Jesús se revela como el dueño de la creación, como el Dios que es capaz de vencer incluso las fuerzas de la naturaleza, aquellas que Él mismo creó. Pero para aquellos que recién se están vinculando al programa, estamos hablando hoy de aquel milagro de caminar Jesús sobre el agua. Y ya vimos en el primer bloque unas connotaciones importantes. Lo primero es que los discípulos obedecen y se adelantan sin preocuparse qué era lo que iba a hacer su Señor. Segundo, la cantidad de tiempo y de calidad en oración que tuvo que hacer Jesús para luego caminar sobre el agua. Tercero, saber que muchas veces cuando estamos sin Jesús enfrentamos problemas, y eso es lo que el Señor de alguna manera también nos permite en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en Dios. Él siempre nos va a acompañar. Él no nos pierde de vista. Por más que te hubieras alejado, Él no te va a perder de vista. Dice que la barca ya se había alejado y sin embargo Él vino caminando sobre el agua, en medio de la tempestad, de las dificultades, en medio de las olas fuertes, en medio de la circunstancia que estaban viviendo. Jesús fue caminando sobre el agua. A veces no sabemos cómo Dios va a obrar en nuestra vida, cómo va a venir en medio de esta dificultad, pero Él no nos ha perdido de vista. Él nos tiene en la mira porque Él sabe que orando siempre tiene presente en su corazón a aquellos que le aman a Él, y por eso sabe cada uno en qué lugar está, y en el momento de la dificultad viene y nos alcanza. Por eso dice: en el momento oportuno te escuché y en el momento de la salvación te ayudé. Es decir, todos debemos tener la plena seguridad que si amamos al Señor, que si somos sus discípulos, por más dificultades, por más tribulaciones que vivamos, Dios siempre va a venir en nuestro auxilio en el momento oportuno. Por más difíciles que sean las olas, por más difíciles que sean los vientos, Dios va a venir incluso caminando por el agua. Aquello que para nosotros parece absurdo, imposible, ridículo, que no puede llegar a nuestra vida, allí seguramente va a llegar el Señor. Y va a llegar sencillamente para rescatarnos, para que se apacigüe nuestra vida. De madrugada Jesús fue a ellos andando sobre el agua. Los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y es que en realidad una de las cosas que vino a hacer el Señor fue a desterrar el miedo del ser humano, que se posesiona de él desde el momento en que cae en el paraíso terrenal. Acordémonos cuando cayó Adán y Eva, que viene el Señor en las horas de la tarde a visitar el jardín de Edén y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: Señor, me escondí porque tuve miedo. Inmediatamente ahí el Señor se da cuenta, el Padre Celestial se da cuenta que el hombre había pecado y le dice: comiste del árbol que te dije que no comieras. Claro, porque el miedo es un sinónimo del pecado. Cuando el demonio viene a nosotros, nos quita la confianza, nos quita la seguridad. Lo primero que hace en nosotros es inocular el miedo. De hecho, he publicado un pequeño libro hace muchos años que se llama Venza los temores, donde hablo precisamente que una de las circunstancias del miedo es la mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente nos da miedo que nos sorprendan en la mentira. Es el pecado porque cuando no hemos hecho las cosas bien, no tenemos confianza en Dios, estamos esperando como si Dios se fuera a vengar de nosotros y por eso nos entra el miedo en el corazón. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan dice: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el miedo del corazón. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, yo debo estar seguro de que todo va a suceder para bien de quienes le aman a Él. O sea, todo alrededor de mi vida va a estar en el orden perfecto de Dios.
Casi que nosotros los seres humanos, que ya no somos común y corriente, porque nosotros, tú y yo que estamos escuchando este programa, somos ciudadanos del cielo, así nos lo dice el Señor en Filipenses 3:20. Ustedes ya son ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Los que vivimos en esta gracia, en esta dinámica del Espíritu Santo, en esta dinámica de la oración, somos personas que ya debimos haber desterrado el miedo de nuestro corazón. Vivir en la perfecta voluntad de Dios diciéndole, Señor, tú tienes el pleno control de todo. Si esto no se da, por algo será, Señor. ¿Cuándo nos entra el miedo? Cuando pecamos. La puerta de entrada del miedo al corazón del ser humano es el pecado. Por ahí se entra el miedo al corazón, porque no estamos en gracia. Por eso es que el Señor nos invita con mucha frecuencia a que nos confesemos, a que estemos en gracia. ¿Por qué? Porque estando en gracia podemos confiar en que Dios tiene un plan maravilloso de salvación para cada uno de nosotros. Cualquier cosa que suceda, Dios va a tener el control sobre aquello que estaba sucediendo. Por eso tenemos en la historia sagrada nuestros mártires que murieron sin miedo, morían cantando, morían alegres, morían el protomártir Esteban, con sus ojos abiertos hacia el cielo, mirando con un rostro transparente, dándole la gloria a Dios. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Él no tenía miedo de pronunciar las palabras que Dios inspiraba en su corazón. ¿Por qué? Porque vivía en la plenitud de la gracia de Dios. Y ya sabemos que para lograr esto, pues por supuesto que Jesús, para que caminara sobre el agua, tenía que ser una persona de oración profunda. Y es algo de lo que te quiero invitar hoy, a que tengas una oración profunda en tu vida. Porque sin oración es imposible fortalecer nuestra fe, es imposible llenarnos de esa gracia de Dios, de esa fortaleza que nos da para superar toda prueba. Y fijémonos, oró tanto el Señor, era tal su confianza en la vida, que vino a revelarles a ellos que Él aún podía vencer las fuerzas de la naturaleza, sin ningún truco, sin nada, absolutamente nada más que la confianza plena en su Padre Celestial. Por eso pasó toda la noche orando. Nosotros no necesitamos trucos, nosotros no necesitamos manipular señas, ni necesitamos manipular milagros, ni necesitamos manipular personas. Si tenemos la plenitud de la confianza en Dios, ten la garantía que Dios te va a sostener en el momento oportuno. Por eso Él viene y les dice, tranquilos, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces le responde, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Como quien dice, esto parece un sueño, esto no me puede estar pasando a mí, ven, confírmame esto, quiero hacer lo mismo que tú haces. Fíjate cómo Pedro pues quería imitar al maestro finalmente. Si eres tú, pues mándame ir a ti. Muchas personas critican que Pedro pues no tenía fe porque se hundió en el agua y tal. No, porque dice que el Señor le dijo, ven. Dice, bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. Y este es otro elemento importantísimo. Pedro tenía fe, claro que tenía fe. Porque primero tuvo la capacidad de entablar el diálogo con nuestro Señor Jesucristo, de decirle, si eres tú, envíame a ti, mándame ir a ti. Y él le dijo, ven. Y entonces Pedro bajó de la barca en un acto de fe y comenzó a andar sobre el agua en un acto de fe. No todo el mundo se atreve a caminar en fe. Y fíjate, en estas cosas de la fe todos tenemos que atrevernos, aunque pareciera que a veces no lo logramos, porque a veces el miedo a avanzar, el miedo a hacer cosas osadas, el miedo a predicar, el miedo al que dirán, el miedo a que nos apaguen, el miedo a que no hemos estudiado, el miedo a tantas cosas que salen en nuestra vida, pues nos da como vergüenza salir a hacer una demostración de fe en nuestra vida. Y es que Pedro dijo, no importa, pues yo voy a ir, si me está llamando yo voy a ir. Él como que toma la delantera, y esa es la iglesia siempre toma la delantera de la fe. Entonces, dice aquí, ven, dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, sálvame, Señor. Bien, aquí tenemos el otro elemento. Y es que si bien es cierto Pedro tuvo miedo, si bien es cierto Pedro comenzó a caminar, se detuvo en la fuerza del viento y las olas. Quitó su mirada del rostro de Jesús
y por eso se hundió. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos a caminar en un acto de fe, pero preferimos escuchar las voces de otras personas? Preferimos detenernos en los resultados médicos. Preferimos detenernos en el comentario de la persona que le pasó la catástrofe y nos empezamos a llenar de angustia y perdemos esa fe que ya teníamos. Perdemos ese camino que ya habíamos avanzado porque nos detenemos en las circunstancias de la naturaleza y resulta que nosotros somos seres que ya somos ciudadanos del cielo y por eso nuestra mirada tiene que estar fija en nuestro Señor Jesucristo. Nos va a decir Hebreos capítulo 12, verso 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, porque de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Pero a mí se me olvida que es en Jesús donde yo debo fijar mi mirada, debo volverme terco en eso. Yo sé que hay muchas voces en el mundo, que hay muchos dramas en el mundo, que hay muchas cosas en el mundo que me llevan a decir, no, esto no va a cambiar, esto no puede ser, pero tengo que seguir firme en la presencia de Dios y con plena seguridad vamos a tener la victoria. Sin embargo, al final el Señor envía la mano y lo rescata de ese hundimiento que estaba teniendo. Ya estamos sobre las 7:30 de la noche y estamos hablando hoy precisamente de este texto bíblico en el que Jesús se fue toda la noche a orar a solas para luego vencer las fuerzas de la naturaleza y caminar sobre el agua. Entonces aquí como que hubiera una estrategia por parte del Señor, pero también una actuación por parte de sus discípulos. La estrategia por parte del Señor es, voy a soltarlos, voy a ver cómo enfrentan las dificultades, pero no los voy a perder de vista. No los voy a perder de vista. Y si algo llega a pasar, les voy a revelar mi divinidad una vez más sobre el agua. Entonces, lo que voy a hacer mientras tanto es estar a solas con mi Padre. Tal vez fortaleciéndome con Él, tal vez planeando estratégicamente mi vida espiritual, lo que queda, en adoración, en gozo, en dicha, en bendición. ¿Cuántas cosas no viviría Jesús con nuestro Padre Celestial cuando pasaba todas las noches a solas orando, venciendo las fuerzas del mal, venciendo todo ataque que el demonio quería tenderle para que no hubiera salvación para la humanidad? Porque ese era su odio contra nosotros, el que Dios nos amaba y quería salvarnos, y por eso es que el maligno siempre ha querido que nosotros no tengamos la salvación. Pero bueno, el Señor tenía un plan, así que envía a sus discípulos, y sus discípulos empiezan a enfrentar dificultades, como siempre. Cuando estamos a solas, cuando estamos lejos de Jesús, siempre vamos a enfrentar dificultades, pero lo que Él quiere es darnos fe. Lo que Él quiere es que tengamos fe en Él, en que cada dificultad la podemos atravesar con la plenitud de la convicción que Él nos acompaña, que Él nos está viendo, que pase lo que pase, su mirada está sobre nosotros. Aunque parezca muy oscura la noche, tengamos la plena seguridad que al día siguiente el brillo de la luz del sol va a salir nuevamente. Así que Jesús se fue caminando sobre ellos, sobre el agua, cerca de ellos, y entonces pues claro, se asustan porque no estaban acostumbrados a ver una circunstancia de estas. Entonces Él le dice, no tengan miedo, soy yo. Como quien dice, aquí muestro, manifiesto mi gloria, soy yo el que lo está haciendo, soy yo, el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios con nosotros. Ven, dijo Jesús cuando Pedro le dice, mándame ir a ti. Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzó a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Fíjate una vez más cómo viene el miedo a destruir nuestra vida. Cómo viene el miedo a quitarnos la claridad, la serenidad. Una persona de fe no tiene por qué tener miedo. Siempre tiene que tener en su corazón que algún plan maravilloso de salvación Dios tiene para él. Ya habíamos hablado que Pedro igual era una persona de fe, sin embargo tuvo miedo, y es que el miedo nos debilita la fe, nos corroe la fe. Por eso, en medio de las dificultades hay que seguir orando, esta enseñanza de la oración permanente, de la alabanza permanente, de fijar nuestra mirada en Jesús, que fue el versículo con el que terminamos el bloque anterior. Fijemos nuestra mirada en Jesús, porque de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Si Pedro hubiera hecho caso de eso, si hubiera fijado su fe permanentemente en Jesús, hubiera podido seguir caminando. Por fortuna, estamos en el tiempo del ensayo. ¿Y qué digo que es el tiempo del ensayo?
en que estamos en este aprendizaje de la vida. Si ya tú te caíste una vez, ya la siguiente vez no tienes por qué caerte. Tal vez el Señor permite que nosotros tropecemos, que nos sintamos frágiles, que caigamos, porque sabe que nos estamos edificando en Él. De hecho, nos va a decir 2 Corintios capítulo 4, verso 7, que este tesoro lo tenemos como en ollas de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese tesoro de la fe está en la olla de barro que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, que es frágil como una olla de barro. Una a otra se golpean, se fracturan y se sale la gracia. Y por eso es que con frecuencia nosotros tal vez nos caemos, perdemos confianza, tal vez nos enfermamos, tal vez cometemos errores a veces absurdos, caemos en tentaciones porque somos ollas de barro. Y no quiere decir sencillamente que entonces ya no vamos a pecar. No, claro que vamos a pecar o que vamos a seguir pecando porque sí, porque tenemos que hacerlo. No, tratamos de evitar el pecado, por supuesto que sí, pero tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, reconociendo eso sí que somos frágiles, para tratar de tener nuestra mirada fija en el Señor, porque solamente de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Dice entonces, al momento Jesús le tomó la mano y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? ¿Y cómo me suenan estas palabras en mi corazón? ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas bendiciones de Dios te has perdido por la duda? He tenido la oportunidad de escribir un libro que se llama 5 piedras que obstaculizan tu bendición. Y la segunda piedra allí se llama precisamente la duda. Porque la duda nos hace perder las bendiciones de Dios. De hecho, invoco este versículo donde dice, ¿por qué has dudado? ¿Por qué? O sea, ibas tan bien, estabas caminando, ¿por qué dudaste? Señor, dudé porque quité mi mirada de ti. Dudé porque me dejé llevar por el mundo. Dudé porque confié en los comentarios de otras personas y no en ti. Dudé, Señor, porque dejé de orar como estaba orando antes. Me dejé enfriar y por eso dudé, Señor. Dudé porque dejé entrar el pecado en mi corazón y mi alma se debilitó a causa del pecado llenándose de miedo y por eso dudé. Si hoy te preguntara al Señor, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué has dudado tantas veces? Tal vez nos quedamos titubeando para contestarle, es que no estoy convencido bien de la fe. Es que no he estudiado bien la fe. Es que no me acuerdo bien de que tal vez hay que hacer una u otra cosa para tener fe, Señor. Y entonces me vuelvo a meter de lleno en las cosas de este mundo, en el pecado, en los problemas, en la falta de confianza, y por eso no he recibido las bendiciones. De hecho, hay un versículo que es muy fuerte. Lo he compartido también allí en este libro que se llama 5 piedras que obstaculizan tu bendición, que está en Jeremías 18:10. Dice que si nosotros no hacemos lo que Él nos ha mandado, ya no nos envía las bendiciones que nos tenía preparadas. Fíjate de cuántas cosas nos habremos perdido en el Señor. Cuántas bendiciones habremos pateado por nuestra duda, por nuestra falta de fe. ¿Por qué dudaste? ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Dios mío, ¿por qué nos detenemos en las cosas de este mundo sin confiar en ti? Yo creo que cada uno tendría que responder este texto o esta pregunta que le hace el Señor a Pedro, precisamente para encontrar el punto donde está fallando su vida. ¿Por qué dudamos? Sencillamente porque quitamos nuestra mirada de Jesús. ¿Por qué dudamos? Porque al quitar la mirada de Jesús, quitamos también nuestra comunicación con Él. Y ponemos nuestros ojos o nuestra mirada en las cosas del mundo. O sencillamente ponemos nuestros ojos o nuestra mirada, nos fijamos demasiado en el problema, haciendo del problema un Dios. Porque quitamos del altar a Dios y ponemos en ese altar el problema. Y ahora el problema es todo lo que nosotros tenemos. Cierto predicador decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. Es decir, no quites a Dios del trono,
pone en el trono a Dios y subyuga el problema debajo de ese trono que es Dios. Pero no exaltes tanto tu problema, porque eso te lleva a la duda, a la falta de fe, al desánimo. Nos desanimamos con mucha frecuencia cuando estamos caminando en las cosas de Dios porque no vemos resultados. Alguien nos dice, haz esta novena, haz esta otra novena para que tu hijo cambie, y rápido la hacemos como escarbando a ver si ya nació la semilla, pero la hacemos sin fe y finalmente no cambia nuestro hijo. Entonces, eso no sirvió para nada. Y luego lo otro. Y entonces pasamos a otra novena, a otro estado, pero no alimentamos nuestra fe en oración, como precisamente nos lo estaba enseñando el Señor en este texto bíblico, que pasó toda la noche orando a su Padre que estaba en el cielo. Es una manera de vivir pegados a Jesús, y es una respuesta para poder entender por qué es que dudamos y por qué las cosas no se nos dan en nuestra vida, por qué somos tan frágiles. Ya dijimos que el miedo es producto precisamente de nuestro pecado. Lo que quiere hacer el demonio, que Dios lo reprenda en todos nosotros, es llenarnos de miedo. No vas a poder presentarte en ese examen, no vas a poder pasar el examen, no te van a tener en cuenta, tú no tienes los requisitos suficientes, no tienes la experiencia, mira, tiembla, se te va a entrecortar la voz, no vas a poder hacer el programa, no vas a poder hacer lo otro, porque eso es lo que quiere el mal, meternos miedo a nosotros cuando fijamos nuestra mirada en las circunstancias del mundo, como lo hizo Pedro en su momento. Él sí tenía fe, pero quitó la mirada de los ojos de Jesús, de su presencia, y es posiblemente lo que a muchos de nosotros nos está pasando. Puede ser que muchos de nosotros tengamos fe, pero tal vez hemos quitado la mirada del rostro de Jesús, que es precisamente quien perfecciona nuestra fe. Pues mis queridos hermanos, esto es para que nosotros sigamos reflexionando en este proceso de vencer las dificultades de nuestra vida con el don de la fe. Recuerda que te está hablando Juan Alberto Echeverry desde Bogotá, Colombia, un laico comprometido de la Iglesia Católica, escritor, padre de familia, en fin, una persona del común y corriente, pero que se dedica a la evangelización. No por conveniencia humana, no por ningún interés particular, más que porque recibió un llamado del Señor de una manera especial, extraordinaria, hace ya casi 30 años o 31 años. Y bueno, feliz de estar en este camino, dichoso, gozoso, atravesando diferentes circunstancias en mi vida, pero cada vez más feliz con el Evangelio. Hoy un poquito disfónico, pero bueno, aquí estamos al frente de estos micrófonos. Estamos, para los que recién se vinculan a este programa, hablando hoy del Evangelio según San Mateo capítulo 14, donde está este texto bíblico de el milagro de Jesús caminando sobre el agua, en el que invita a Pedro, o mejor, en el que Pedro se hace invitar para caminar sobre el agua. Y hemos visto una cantidad de connotaciones alrededor de este milagro. Una de ellas, ya lo habíamos dicho, es la cantidad de tiempo que Jesús pasó orando. La otra es el tema de que Jesús siempre nos tiene en la óptica por más lejos que estemos. La otra es que el Señor nos permite a veces las circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Precisamente para que nuestra fe se fortalezca. La siguiente es cómo el miedo se mete precisamente a angustiarnos y no creemos realmente que Dios pueda hacer cualquier cosa en la vida. Por eso, de hecho, hasta los discípulos sintieron miedo pensando que Jesús era un fantasma. Y por último, pues le dice Pedro a Jesús, mándame ir a ti si eres tú. Y el Señor le dice, ven, y Pedro comienza a caminar. No dice que salió de la barca y se hundió inmediatamente, sino comenzó a caminar, pero, le pone la palabra pero, como sintió miedo por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y precisamente para ver el viento y las olas, tuvo que haber quitado su rostro del rostro de Jesús, que ya dijimos que de Él es de donde proviene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona, en Hebreos, en el capítulo 12, verso 2. Luego entonces, el Señor le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y ya hablamos de cuántas dudas tenemos y cuántas veces pateamos las bendiciones de Dios. Entonces, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Es decir, cuando ya entró Jesús en mí, de nuevo, otra vez, entra en la barca espiritualmente la podemos denominar como la iglesia. La barca espiritualmente la podemos denominar como la compañía de Dios dentro de su iglesia, que nos lleva a buen fin por medio de este mar, de este mundo por el que estamos atravesando. El Señor estaba con sus discípulos en la barca, y cuando el Señor entra a la barca se calma el viento.
nuevamente para decir, soy el amo del viento. Cuando esté con ustedes, cuando esté dentro de ustedes, cuando esté abrazándolos a ustedes, ahí va a haber una gran bonanza en sus vidas. Tal vez no hemos creído realmente que Dios pueda caminar sobre el agua de nuestros problemas. Tal vez no lo estamos reconociendo cuando está caminando sobre nuestros problemas porque estamos demasiado fijos en el problema. Pero ten la plena seguridad que cuando tengamos la convicción de que Jesús entre en nuestro corazón por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de la confesión, por medio de la comunión, seguramente se va a calmar la tormenta de nuestra vida. Ten la plena seguridad que Dios siempre te va a tener en la mira, que no vas a estar lejos de su mirada y que va a venir en tu auxilio en el momento en que sea oportuno. Dice aquí, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Y quiénes subieron en la barca? Subieron Pedro y el Señor. Después de esta experiencia maravillosa de este milagro que hace el Señor y de esta enseñanza, de esta osadía de Pedro en la que el Señor le dice, tranquilo, aquí estoy, ¿por qué dudaste? Esto no fue para humillar a Pedro, este camino no fue para pisotear a Pedro, este camino fue precisamente para edificar una iglesia, para que la iglesia supiera que en esta barca vamos a enfrentar problemas de toda clase, de toda naturaleza. Pero si vivimos unidos a Dios en oración, vamos a poder contar con su maravilloso auxilio en el momento oportuno. Por eso dice la palabra de Dios, en el momento oportuno te escuché, en el momento de la salvación te rescaté, te salvé. Pues mis queridos hermanos, estamos hablando hoy precisamente de este tema de la fe en tu vida. Tal vez muchos de nosotros a estas alturas estamos dudando por lo que está viviendo la iglesia, las circunstancias difíciles que están pasando, que hablan del sacerdote, que hablan del cura, que hablan del obispo, que hablan del papa, que va a haber un cisma en la iglesia, que ya la iglesia ha tenido que cambiar y que esto se va a acabar y que entonces los pederastras. Y tal vez nosotros sintamos miedo, pero Jesús está en la barca. Tú no tengas problema con eso. Yo le decía a ciertas personas cuando comenzaron a hablar de su santidad, Papa Francisco I, yo decía, entonces la profecía de Jesús era falsa, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Entonces ¿sería falso eso? ¿Sería que entonces Jesús se equivocó de la iglesia? ¿Sería entonces que el Espíritu Santo finalmente se equivocó escogiendo al Papa que escogió? No. Yo creo que tenemos que tener nuestra mirada muy aterrizada en Jesús. Saber que el Señor está en la barca mientras existan los altares en el mundo entero. Jesús está en la barca y todas las tormentas se tienen que apaciguar. ¿Qué es lo que ha querido el mal en este tiempo? Destruir 3 instituciones fundamentales o penetrar 3 instituciones fundamentales. La familia, que es la primera que quiere penetrar, a ver cómo divide y destruye la familia, generando familias disfuncionales con todo tipo de aberraciones, con todo tipo de divisiones. Segundo, el gobierno, los gobiernos, porque cuando penetra los gobiernos se generan leyes para destruir precisamente la vida y la familia. Y tercero, y lo más importante que está tratando de hacer, es ir detrás de los altares donde está la presencia viva de Jesús. Él a toda costa quiere destruir la barca donde está Jesús. Pero tú y yo tenemos que unirnos en oración con la fortaleza de los hijos de Dios para decirle, no Señor, fuera de aquí, porque nosotros somos de Cristo y para Cristo. Cristo vive en nosotros. ¿Y eso cómo lo demostramos? Lo demostramos en oración, lo demostramos con nuestros actos, lo demostramos comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, lo demostramos precisamente con nuestra pureza de vida, porque a eso nos invita el Señor. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Y yo le diré a mi Padre que les envíe un defensor. Por eso tenemos que amar al Señor cumpliendo precisamente los mandamientos. Y es que eso es lo que le estorba al mundo entero.
y por eso a veces nos sentimos como tan sacudidos en nuestra fe, como que tenemos miedo a veces de decir que somos católicos, como que vemos que va creciendo el escándalo a nivel mundial y entonces dudamos y creemos que sí, que las otras iglesias son mejores y perdemos de vista el norte. Jesús dijo: me quedo con ustedes, y se quedó en la Eucaristía. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando ustedes coman mi cuerpo y coman mi sangre. Eso es lo que hacemos precisamente en la Eucaristía, en este santo sacramento, que es una hermosura. Yo no sé si ustedes han visto El Gran Milagro, la película El Gran Milagro. Valdría la pena que la vieran, que ya tiene varios años, pero es como una especie de explicación de Catalina Rivas sobre el tema de todo lo que acontece en torno a esa Eucaristía, y por eso es que el mal va precisamente detrás de destruir los altares del mundo entero, de destruir a la Iglesia Católica. A nadie más se le arma un escándalo tan grande que a la Iglesia Católica. Así pues, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que sigamos orando por nuestros sacerdotes, orando por nuestros obispos, orando por el Papa, y no tengamos miedo. No tenemos por qué tener miedo. Tengamos la plena convicción que Jesús está en la barca, que el viento se va a calmar, que las olas se van a calmar. También, si estás en medio de tu problema, de tu tribulación, de tu angustia, de tu agonía, no tengas miedo. Si estás con el Señor, algo bueno va a pasar a tu vida. No dudes que algo bueno le va a pasar a tu vida. No eches a perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Quédate con la convicción de que en verdad Dios está haciendo algo grande y maravilloso en tu vida, aunque tú no lo percibas. Aunque las olas estén gigantes y crecidas en el problema de tu vida, Él va a venir caminando en medio de esas olas. Pero no quiero que lo desconozcas, sino que digas: Señor, tú puedes hacer cualquier cosa para sanar o salvar mi vida, y por eso confío plenamente en tu presencia, mi Señor. Quiero entregarte mi corazón, mi vida, mis horas, mis días. Quiero rendir mi voluntad a tu presencia. Quiero hacer caso de tu palabra, obedecerte, Señor, porque solamente contigo tengo paz. Solamente contigo se apacigua el viento y las olas fuertes, y entonces hay una gran bonanza en mi vida. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido para tu edificación. Recuerda que te ha estado hablando Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido en la Iglesia Católica, hablando desde Bogotá, Colombia, en este programa de Bendición en Bendición. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. El personal no, porque ya está lleno, no le puedes dar más like porque está lleno de personas, pero el oficial, la página oficial Juan Alberto Echeverry, autor, le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes de esperanza. También puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com o escribirme a mi correo electrónico j-echeverry con y de yankee al final @hotmail.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.